Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio dominical de nuestra Iglesia Cristiana Camacho. Realmente honrado de poder compartir con ustedes lo que el Señor tiene que decirnos, sobre todo en estos tiempos difíciles en los que Él está hablando constantemente y alentándonos y haciéndonos recordar que Él está con nosotros. Yo quiero empezar planteándoles una pregunta respecto a si es que alguna vez han tenido ustedes un plan fallido. En este caso, les quiero contar muy brevemente sobre un plan fallido de viaje que tuve hace algunos años atrás, cuando en realidad uno está dispuesto pues a viajar, bueno, obviamente de vacaciones más que por trabajo, tiene muchas expectativas también, ¿no? Y cuando uno viaja, en especial, como decía, de vacaciones, pues hace todo un plan previo para poder llevarlo a cabo y optimizar recursos, tiempo y tantas cosas. Entonces, en este plan, que yo lo llamo plan fallido, ha sido, creo, la única vez en el que no llegó mi maleta y me tocó ir a un destino en el que hacía mucho frío. Y de verdad que siempre cuando uno viaja, piensa en esa situación tal vez que podría ocurrir, pero si no te ha pasado, realmente es muy difícil lo que uno puede pensar o imaginar a cuando uno realmente lo vive. Y eso me pasó a mí. Llegamos muy de madrugada y mi maleta no llegó. Y al ser un sitio de destino de mucho frío, pues esto lo complicó muchísimo porque en realidad la maleta felizmente no llegó, o mejor dicho, no se perdió y no llegó en el momento, pero llegó unos 3 o más días después. Y yo me quedé con la muda con la que estaba y tenía una casaca ciertamente ligera, ¿no? Y ya solamente con eso uno podría imaginar todas las peripecias que tuve que pasar en un sitio bastante frío, usando esta misma muda, comprándome algunos artículos de aseo personal. Realmente fue esos 3, 4 días, como les comentaba, realmente un plan fallido, que no estaba realmente dentro de las posibilidades que suceda, ¿no? Y así seguramente hay planes de diferente tipo, esto es algo muy simbólico, pero planes en el que las cosas no han salido bien, sobre todo en lo natural, en el que nos hemos imaginado algo, que todo está perfectamente calculado y de pronto falla algo totalmente inesperado y las cosas se tornan un poco difíciles, complicadas, como en este pequeño ejemplo, que en realidad suena hasta un poco divertido, pero en el momento realmente no fue nada agradable. Pero yendo al plano espiritual, todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es nuestro manual de vida, es el inicio y el fin de lo que el Señor estableció para todos nosotros y para toda la humanidad. Ahí está el plan de nuestro Señor para todos nosotros, incluso también para que nosotros podamos conocer más de su carácter, ¿verdad? Conocer más el camino, la verdad y la vida, que es Él. Y el plan de Dios nunca va a ser fallido. Yo por eso quería empezar con ese ejemplo pequeño, porque nos ha pasado de muchas maneras, pero el plan del Señor nunca será un plan fallido. Dios creó a Adán y Eva, como dice la palabra, y al hombre para enseñorearse sobre todas las especies, dice en el primer libro de Génesis. Y ahí uno puede darse cuenta desde el inicio lo importante que somos nosotros para nuestro Señor. Siendo sus hijos, obviamente, ¿no? Y dentro de ese plan para la humanidad que diseñó Dios, pues estamos todos nosotros, pero a la vez
dentro de ese gran plan, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y ese plan, pues es muy diferente a los planes que uno podría, porque nosotros también es bueno hacerlo y es natural poder hacer planes para nuestra vida, pero realmente el plan de Dios seguramente va a ser muy diferente al que nosotros podamos pensar o tener. Por ejemplo, cuando uno arma un plan de negocios, siempre hay que hacer un excelente diagnóstico, entender y analizar el mercado, a los competidores, para saber qué vender, cómo venderlo, para qué. ¿No? Se habla mucho del qué, el cómo, y ahora que tanto se habla del propósito. Y uno busca entender todas estas variables para tener, ya sea analizando a tu competidor, un plan similar, porque a veces, digamos, hay compañías que lanzan productos, por ejemplo, al mercado, copiando a la competencia, tratando de abordar un segmento del mercado, pero también a veces analizas al competidor y al mercado no para hacer esto, no para copiarlo, no para cubrir, digamos, ese segmento del mercado ya existente, sino para inventar algo nuevo, algo disruptivo, algo que te genere o a la compañía tener un producto novedoso y que a la vez sea exitoso en el mercado. Y está bien innovar, digamos, de las dos maneras. El punto aquí es que uno parte de un análisis del mercado y los competidores para poder, entre otras variables, ¿no? Estamos solamente citando estas dos, poder hacer un plan de negocio partiendo de un buen diagnóstico. Pero eso es un poco hablando de lo natural, ¿no? Y específicamente de esto. Para nosotros en lo espiritual, pues esto no aplica. Pero nuestros planes, que como decía hace un momento, es bueno hacerlos, ¿verdad? Y esforzarse y tener metas en lo natural, se alimentan inicialmente ¿de qué? De nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y estos deseos deben estar en la ruta del Señor, si es que nosotros verdaderamente estamos en una estrecha comunión con Él. Pero nuestros deseos pueden cambiar en el camino. Nuestro corazón, como sabemos, es engañoso y nuestros anhelos, nuestros deseos en lo natural pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Porque uno está viviendo nuevas experiencias o de acuerdo a cierta etapa de tu vida. Pero me refiero a que van a cambiar si es que uno hace lo que hace en un plan de negocios. Ahí sí van a cambiar necesariamente. No pueden cambiar, como decía, conforme a la edad que tengas, a las experiencias que vas viviendo, pero me refiero a que van a cambiar si uno hace lo que hace en un plan de negocios. Si uno empieza a ver a la competencia o al mercado en general, seguramente esos deseos van a cambiar. Si uno empieza a anhelar y a mirar lo que los otros tienen, lo que los otros hacen, tu plan va a cambiar. Y esos deseos que deberían estar, como decía, en la ruta y en comunión con el Señor, van a verse necesariamente influenciados por lo que los otros hacen, lo que los otros tienen. Y en consecuencia, tu plan va a ser distinto y obviamente no va a estar en la ruta del Señor. Porque empezamos a analizar y a mirar, en este caso, a la competencia. Y como decía, no está mal tener anhelos y metas, pero cuando nuestros planes los imaginamos también de una manera, es decir, no sé si han escuchado a muchas personas o ustedes se identifican con eso, pero sobre todo los jóvenes, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer después esto, y este es mi plan de vida. Cuando nosotros imaginamos eso y los planes de Dios son diferentes, nosotros imaginamos este esquema con este paquete y Dios tiene un plan diferente al nuestro, esa diferencia entre ambos planes es lo que muchas veces puede causarnos tristezas, aflicciones y hasta amarguras, porque digamos que uno puede decir, tal vez,
yo tengo todo resuelto, ¿verdad? O lo tenía todo resuelto hasta que las cosas cambiaron. Pensaba ser, no sé, basquetbolista y de pronto me lesioné y ya no pude ejercer esto que para mí era lo más importante, llevar una carrera profesional como basquetbolista. Y el plan de Dios tal vez era otro. Tal vez quería usar esa lesión para llevarte a un lugar completamente distinto, de mayor provecho para tu vida, y no solo la tuya, sino también de los demás. Entonces, esa diferencia muchas veces que nosotros imaginamos, compramos el plan, hasta lo firmamos, cuando difiere con el plan de Dios, que es lo más probable lo que va a ocurrir, podemos pasar por todas estas situaciones o sentimientos que no van a ser buenos para nuestra vida si no nos dejamos llevar por el plan de Dios que tiene para nosotros. Debemos querer y anhelar, más allá de nuestras metas y nuestros planes, querer estar en el plan de Dios y obedecerlo. Vayamos por favor muy rápido a Proverbios 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, ¿a qué se refiere con el consejo de Jehová, de Dios, permanecerá? Es que el plan de Dios va a prevalecer y va a permanecer. Si es que nosotros realmente queremos estar en sus caminos. Por lo tanto, cuando sus caminos tomen una ruta distinta, tenemos que estar preparados y sobre todo recordar en todo momento, confiando en que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Debemos confiar en su palabra, hermanos, en ese plan para nuestra vida, porque Dios siempre tiene un plan A para nosotros. Dios no hace plan B, plan C para cada uno de nosotros. Nosotros somos lo que hacemos muchas veces, el plan B, el plan C, por diferentes circunstancias, razones, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ese plan A, no ese plan B. Y ese plan A, nuevamente, nunca será fallido. Aceptar el plan de Dios en tu vida es saber escuchar su voz, es saber obedecer. Y es obviamente morir muchas veces a nuestros propios deseos. Por más que las cosas después de muchos años, tal vez piensas que han salido como tú esperabas o de acuerdo a tu plan. Dios es soberano para saber, en beneficio nuestro, que eso es lo más importante, y para su gloria, llevarnos a ese plan A perfecto para nosotros. Por lo tanto, la primera idea es, el plan de Dios para tu vida no siempre es fácil y normalmente es demandante. Y aquí yo quiero llevar este ejemplo para entenderlo, yendo al Génesis 6, 14, vamos a leer algunos versículos respecto a Noé y cómo esa decisión en obediencia acarreó, digamos, en bendición para toda su familia. Pero obviamente uno está acostumbrado a conocer en la Biblia cómo empezó una historia y cómo terminó, cómo empezó un plan y cómo terminó. Y a veces podemos decir, bueno, si al final el desenlace fue muy positivo, de mucha bendición, pues pasamos por alto y nos olvidamos todo lo que esa persona, en la palabra, grandes hombres de la Biblia, pasaron y tuvieron que experimentar ellos y su familia de una manera muy compleja y muy demandante, como en el caso de Noé que vamos a leer. Entonces Dios le dio, ustedes saben, una indicación, y así parte el versículo. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Acá están las instrucciones en las que el Señor le dice, tienes que construir un arca.
Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Es decir, enorme. No era un bote de pesca artesanal, era un barco enorme. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación en la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces uno dice, bueno, pero aquí puede ser un poco más sencillo, que van a ver que no es construir un arca porque el Señor le mostró el beneficio de eso, ¿verdad? Le dijo, va a haber un diluvio y con esta arca, que no te la voy a dar yo gratis, ¿no? Cruza el monte y ya está hecha, cuando venga el diluvio ustedes se suben y se salvan. No, Él le dio la instrucción para construirla, pero Él y seguramente su familia sabían el beneficio de eso. Entonces uno dice, bueno, parece más sencillo porque finalmente si no hacían eso iban a morir, al igual que todos. Entonces Dios le explicó qué era lo que tenían que hacer para poder salvarse. Pero yo les pregunto, ¿en qué difiere eso de lo que estamos viviendo ahora? Dios no nos ha mostrado a través de su palabra y sabiendo que hay un plan perfecto para nosotros, el beneficio de eso, el beneficio de morir en la cruz y derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Nosotros no vivimos sabiendo el beneficio, ¿acaso, de seguir a Cristo en nuestras vidas? Por supuesto que sí que lo sabemos, al igual que Noé. Pero dice la palabra, como acabamos de leer, que era un arca enorme, de 3 pisos, que no la construyó en 3 meses, 6 meses, 1 año, la construyó en muchísimo más tiempo. Construir un arca o el arca que le encargó el Señor a Noé, si uno lo ve con los ojos naturales, era, no con los ojos de la fe y de los beneficios de eso, ¿era qué? Aburrido, seguramente, ¿no? ¿Qué más? Muy tedioso y de gran esfuerzo. Yo no sé ustedes lo que han tratado de hacer algunas cosas durante este tiempo de pandemia en su casa, pues no sé ustedes, pero yo que me he puesto a echarle barniz o preservante a la madera, termino pero con la espalda adolorida y otros músculos más de mi cuerpo. Pero imagínense ustedes, ¿no? Construir un arca de esa forma. Entonces, además del gran esfuerzo, fue algo a largo plazo, no fue hecho en 1 año, en 2 años. Y encima, seguramente, como era un lugar donde no llovía, en medio del desierto, tenían que lidiar con la aversión de la gente, con adjetivos, con improperios, tildados de locos, con el famoso bullying, ¿no? Que ahora existe como concepto, pero parte desde el inicio de la humanidad. Entonces yo no sé, hermano, si tú consideras o estás pasando por ese lugar o crees estar en el plan de Dios para tu vida y estás siendo aburrido, estás siendo tedioso y te estás esforzando mucho y estás pasando mucho tiempo por ese plan y además eres, no sé si por tu familia, por un entorno cercano, pues eres criticado o eres presa de ciertas burlas. No lo sé, hermanos, esto lo vivió Noé. Y seguramente en algún momento de nuestra vida vas a sentirte así. Y el Señor nos quiere decir esta mañana que tenemos que pensar en la decisión que hizo Noé y su familia, en obediencia. Porque el plan de Dios, como decía al inicio, como primera idea, no es fácil. Es demandante. Pero sabemos el beneficio de eso.
Dios nos los ha mostrado, no solamente en su palabra, sino si recordamos y pudiéramos dar cada uno testimonio de eso, les aseguro que tenemos cada uno de nosotros muchos ejemplos para la gloria de Dios en el que podemos decir, Dios me libró, Dios me ayudó, Dios me salvó. Por lo tanto, no importa que sea aburrido, no importa que sea tedioso, no importa que alguien te critique o hasta te ofenda y se burle, no importa que estés en ese tiempo, si estás en el lugar donde debes estar, en el camino del Señor, 1 año, 2 años, 3 años, pasando una prueba. El Señor nos dice, no nos olvidemos nuevamente de ninguno de sus beneficios, hermanos. Construye un arca para ti, para tu familia, para tu entorno, para salvar tu vida y la de tu familia. Noé decidió obedecer y aceptar ese plan de Dios, sin importar lo difícil que podía ser. Y hasta irreal, simplemente obedeció. Recordemos nuevamente que estaba en medio de un desierto. Es decir, todo esto fue más allá de sus raciocinios y razonamientos. El siguiente punto que quiero compartir sobre el plan de Dios para nuestra vida, nuevamente, que es un plan perfecto, es el plan A, no el plan B, que es un plan único y específico para ti y tal vez también para tu familia, es el plan de Dios, y puede sonar hasta evidente, el plan de Dios para tu vida nunca va a ser estar lejos de Él. Si tú crees, hermanos, que el plan de Dios para tu vida es estar lejos de Él, sin leer su palabra, sin orar, sin congregarte, sino simplemente tratando de ser feliz, divirtiéndote o sin pasar problemas, pues estás o estamos muy equivocados si pensamos de esa forma. El plan de Dios nunca va a ser estar lejos de Él. Vas a pasar de repente tristezas, aflicciones, soledad, pero nunca vas a estar solo y nunca Él va a querer que estés lejos de Él. Y aquí quiero citar muy rápidamente algunos versículos de la parábola del Hijo Pródigo, que está en Lucas 15:11, que vamos a dividirlo en tres ideas. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y ustedes saben que el Padre aquí representa a nuestro Señor y nosotros sus hijos. ¿Ustedes creen que el Padre, que nuestro Señor, estaba contento porque su hijo le pidió ese adelanto para irse lejos de él y su familia a vivir perdidamente? ¿Ustedes saben que el Padre no sabía con certeza qué era lo que iba a pasar al vivir perdidamente? Nosotros sabemos, hermanos, si estamos lejos del Señor y nos alejamos en esta pandemia, como vemos que cada vez menos gente se congrega, o tal vez prende la cámara por alguna presión que puede sentir de manera personal, no lo sé. Les aseguro, si uno está haciendo una presentación ejecutiva o dando una clase o haciendo algo donde requiere toda su atención, están en ese momento enfocados por más multitask que uno se pueda pensar que es. Y esto lo digo porque prender, digamos, la cámara en una prédica e irse a hacer otras actividades, pues no es igual. Nuestros sentidos y nuestra atención no va a estar puesta ahí, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, no va a estar ahí. Y vas a impedir que Dios te hable y que el Espíritu de Dios fluya y que redarguya. Pero volviendo nuevamente a este tema, el Padre no quería eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que por irte a ser feliz, entre comillas, de manera temporal, no porque dice que se fue a vivir
perdidamente. El hijo creía que era lo mejor para él. Creía que era lo más divertido. Creía que le iba a pasar recontra bien. Creía que el dinero le iba a durar para siempre y esa supuesta felicidad. Pero todo eso se acabó. Y como ven, esto está en contraposición a lo que pasó a Noé, ¿no? El hijo seguramente estaba aburrido. El hijo seguramente estaba cansado de trabajar tanto, ¿no?, en la finca del padre. El hijo sentía que hacer eso durante todos los años de su vida era tal vez algo no muy provechoso. Y por eso, en vez de lo que eligió Noé, que también pasó por eso y lo atesoró, decidió irse a hacer todo lo contrario, pensando que iba a encontrar felicidad. Dios nos está diciendo, hermanos, que su plan no es irnos a vivir de los placeres y esa felicidad momentánea nada más. El Señor se goza también y nos bendice de muchas formas. Podemos decir seguramente que hemos tenido tiempos también de refrigerio, de descanso, de diversión, de alegría, de felicidad. No me malinterpreten, hermanos, pero el Señor no quiere que tomemos una decisión lejos de Él para enfocarnos solamente en eso. Vayamos ahora al 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es cuando lo perdió todo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos y lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó el padre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a pasar, si decidimos que nuestro plan es mejor que el plan de Dios, como el hijo pródigo, aflicciones y tristezas. Dice que él anhelaba la comida de los cerdos. Y se acordó que incluso sus jornaleros no les faltaba. Eso que él rechazó y menospreció, en ese momento era lo más preciado, porque había tocado fondo, había estado, no tenía ni para comer. Y por lo tanto la pasó difícil, por lo tanto padeció tristezas, aflicciones. Y son las consecuencias de nuestras decisiones si ponemos por encima nuestros planes, por encima de los planes de Dios. Otras veces vamos a pasar aflicciones que también están en la palabra, estando en el plan de Dios, como las pasó Noé, claro ejemplo. Esto es otro ejemplo. Y esas aflicciones, como las pasó el hijo pródigo, pues el Señor quiere que nos alineemos nuevamente con su plan. Quiere que volvamos al camino. Y siempre va a estar Él ahí para recibirnos como el Padre con los brazos abiertos, besándolo como acabamos de leer en esta porción, con todo el amor del mundo, así como este padre le dijo incluso al hermano que estaba medio celoso de porque habían hecho un banquete dándole la bienvenida. No le dijo, te fuiste, te malgastaste todo el dinero, yo te dije, sabía que era lo que iba a pasar, ¿sabes qué? Ya no vengas por acá porque ya te gastaste todo mi dinero. No, el Padre lo recibió. Y Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y hacernos volver al camino y ser parte del plan. Pero en el camino, nuevamente, valga la redundancia, va a haber pérdida, van a haber bendiciones que te vas a perder. Muchas veces, estando en el plan de Dios y en el momento de la prueba, pues definitivamente vamos a pasar, como decía, aflicciones y tristezas. Pero esto tiene un propósito positivo en nuestra vida. Refinarnos como a plata, moldearnos y purificarnos para un propósito que tiene que ver con los designios de Dios. Vayamos a Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor
solo tiene pensamientos de bien, sus planes solo son de bien para nosotros. Lo que está en juego para nuestra vida es tan grande y en ese amor tan grande que por más que al inicio no podamos entender, el Señor nos está diciendo que solo tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos ese fin máximo de alcanzar la gloria eterna con el Señor. No nos dejemos llevar, hermanos, por situaciones difíciles. Debemos confiar en el plan de Dios para nuestra vida y pedirle en esa estrecha comunión que nos hable, que aumente nuestra fe para estar dentro de ese plan, sin importar lo que pase, sin importar que sea aburrido, tedioso, las dificultades, tristezas, si sea mucho el tiempo que haya pasado. Muy rápidamente, 2 ejemplos que nos ilustran también esto, ¿no? José, ¿ustedes creen que José pensaba tener ese plan en su vida? Dios tenía un plan diferente para él. José fue vendido por los hermanos, después huyendo del pecado de la esposa de Potifar fue apresado. Pasó una vida durísima, pero a pesar de eso Dios en cada situación difícil le hacía ver y creer que estaba con él, porque en medio de todas esas dificultades lo protegía y le hacía disfrutar de ciertos beneficios, como en la cárcel, ¿no? Él no fue un preso más. Antes de ser encarcelado, pasó también un tiempo en el que fue puesto como hombre de confianza de Potifar para toda su casa, como administrador. Y después él fue el gran hombre puesto como número 2 de Faraón en Egipto, para administrar en esos 7 años de bonanza y después 7 años de escasez, y terminar siendo un hombre importantísimo, jugando un rol victorioso al final. Pero nuevamente, José seguramente jamás pasó por su cabeza tener una vida como esa. Y pasaron muchos años y él se fortaleció creyendo en el Señor, confiando en Él y viendo en medio de las dificultades y las tristezas el poder y los beneficios de Dios en su vida. Y finalmente alcanzó un rol victorioso, importante para Egipto y para todos los pueblos aledaños, para todo el pueblo de Dios, con ese rol proveedor, un rol importante para glorificar a Dios dentro de su propia familia y en todas las naciones. Por lo tanto, Dios tenía un plan diferente. Sí, pasó muchas dificultades, pero Dios lo sostenía y Dios le dio al final, lo llevó de victoria en victoria y le dio un fin victorioso. Ese era el plan de Dios para José, ser levantado y su propia vida como testimonio de que Dios estaba con él y que su fe permanecía también inquebrantable a pesar de las dificultades y las pruebas, con un desenlace de verdad hermoso, por cómo también incluso José procedió con sus hermanos. No hubiera podido también reaccionar de manera diferente, ¿verdad? Cegado por el rencor, la amargura. Entonces José es un ejemplo difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, José lo pasó y a veces nos tocan pasar situaciones duras, incluso no tan duras como las de José. Sin embargo, Él nos está diciendo nuevamente esta mañana que nos aferremos al Señor y confiemos en Él. Otro ejemplo muy rápido. Lázaro murió. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro, hermano de Marta y de María? Dice que tenía 4 días de muerto. Y las hermanas estaban como apesadumbradas, diciéndole al Señor, Señor, si hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. Seguramente ella y mucha gente pensó cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y no fue antes, seguro dijo, Lázaro, a pesar de que era muy cercano y sabían que Jesús lo amaba, seguramente no estaba dentro de sus prioridades
por eso murió, y eso se hubiera podido evitar, Señor. Eso es lo que pensaron y le dijeron. Pero el Señor tenía un plan diferente. El Señor tenía un plan que era que no todo termine con la enfermedad, sino que Él sea glorificado y el Padre también. Por eso esperó 4 días. Dice que el cuerpo ya debía emitir un olor desagradable después de ese tiempo. Y el Señor lo resucitó para la gloria y el asombro de todos. Y ahí podemos graficar el plan, ¿no?, de Marta, de María, de todos los demás que dijeron, Jesús debió haber hecho esto. Y así somos nosotros, ¿verdad? En nuestro raciocinio vemos las cosas de un modo distinto, pero Dios tenía el control en todo momento y sabía lo que hacía y para qué lo hacía. Y quería glorificarse, glorificar al Padre. Por lo tanto, ¿qué otro ejemplo tan gráfico en el que podemos nosotros descansar y a veces pensar cosas distintas, ¿no? Que el Señor debió haberlo hecho diferente, o a veces el enemigo que nos pone pensamientos que desalientan. Pero Dios nos está diciendo aquí nuevamente que Él tiene un plan perfecto, que sus tiempos son perfectos y debemos confiar en su buena mano y que Él está en total control de nuestra vida y que tiene el poder para sacarnos de cualquier situación. Si pudo resucitar a Lázaro en 4 días, puede hacer cualquier cosa. Y la última idea respecto al plan de Dios es que para cumplir el plan de Dios tenemos que dejarnos moldear. Vayamos muy rápido, ya vamos terminando a Jeremías 18:2. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Dios, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh pueblo amado, nosotros. ¿Quiénes quieren ser así en la mano de Dios? Seguir siendo transformados, seguramente de prueba en prueba, pero también de victoria en victoria, para alcanzar ese regalo eterno, tan preciado que nos hizo el Señor. El Señor, como acaba de decirnos, dice que la arcilla se echó a perder, pero que hizo una vasija nueva, según, ¿qué dice? Le pareció mejor hacerla, es decir, según sus pensamientos, como hemos leído, según su plan, según su poder, según lo que es mejor para cada uno de nosotros. Incluso nos pregunta, ¿no? Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, o nosotros? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Qué linda palabra. Nosotros somos arcilla en su mano. Somos esa vasija que debe ser hecha de nuevo según el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Pero ese proceso en la mano del alfarero, la arcilla es amasada. Y no es amasada solamente así, ¿no? A veces requiere, para darle forma, golpearla, hornearla, decorarla, embellecerla. ¿Cómo es una vasija que se vende en una vitrina? ¿Cómo es una vasija en la mano de Dios? Es primero amasada nuevamente, después formada, después horneada, después decorada para estar finalmente embellecida. El Señor quiere en ese plan hacernos de nuevo, seguir transformando nuestra vida para hacer esa vasija preciosa, embellecida. Sin santidad nadie verá al Padre. Por eso, hermano, si has estado apartado de los pies de Dios, si crees que lo has ofendido de una manera
que es irremediable, con algo muy grande o grave, el Señor te dice que vayas a la casa del alfarero, que vayas a sus pies para ser transformado en esa nueva criatura. Debemos ir, ya sea que has estado alejado mucho tiempo o has hecho algo que ha ofendido de una manera enorme a Dios. Anda a la casa del alfarero. Si estás pasando por una prueba, confía en la mano del alfarero. Vayamos a la casa del alfarero. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer para nuestras vidas? Para finalmente llegar a la meta, para ser embellecidos, para ser santificados a través de Él. El plan de Dios, hermanos, es para obedecerlo. Y es también para saber descansar en su perfecta voluntad y misericordia. Pongámonos de pie para cantar al Señor esta canción en la que le decimos que queremos descansar y confiar en su perfecta voluntad. Dios los bendiga, hermanos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Y con todas mis fuerzas cantaré, de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú,
Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida.